Nací en el campo, soy de un municipio del sureste antioqueño que se llama Urrao. El tema de la espacialidad y cómo se va adquiriendo ese acercamiento a poder entender los espacios y a poder diseñarlos, creo que se va ganando poco a poco y creo que es una sensibilidad muy importante en el arquitecto. Pensar una vivienda sostenible es también pensar un poco en el sentido común y de pronto volver al camino a partir de lo básico de poder utilizar lo que hay en nuestro entorno. Desligar la vivienda del lugar donde está, pues es un error tremendo. Siempre he creído que soñar un espacio y poderlo construir y llegar a él y poderlo habitar, esa es una cosa súper bacana, por eso siempre me ha gustado la arquitectura. Es un sentimiento básico de seres humanos, pues cobijarse, querer protegerse de los medios físicos, de la intemperie y todo esto. Poder hacerlo bonito, confortable, poder utilizar los materiales que hay alrededor, es como el reto que llama la arquitectura y es lo que me encanta. Los lugares que me inspiran, yo creo que hacen parte de lo que viví también en el campo, de los lugares que se han creado con mucho sentido común, que se han creado muy naturalmente y que hace parte, sin así quererlo, del mismo lugar. Es como una búsqueda que tiene mucho que ver con cómo ha vivido uno, ¿cierto? Los lugares que ha visitado, los lugares en los que ha vivido, cómo puede traducir esa sensibilidad de lo que ha hecho naturalmente, poder diseñarlo y convertirlo en un espacio. Un punto importante en mi vida donde creo yo que me han llevado a este lugar fue en la universidad, donde estaba buscando también mis motivaciones, buscando dentro de la arquitectura qué era lo que me apasionaba. Primero me apasionó mucho la construcción en tierra. Poder desde el suelo que tenemos, desde la excavación de un terreno, poder transformar eso mismo que hay, no entenderlo como un escombro ni como un producto que hay que botar, sino que partiendo de eso poder construirlo. Y me llevó también a evocar las construcciones de tapia, las construcciones de bareque en las que había podido estar en algún momento en el campo. Eso es, digamos, que la chispa que hace en mí después el fuego de la construcción sostenible. Habitar el espacio y poder plantear toda tu vida alrededor de un lugar genera la necesidad de empezar a pensar, ¿listo? Entonces, ¿cómo puedo cultivar mi comida ahí? ¿Puedo generar mi propia energía? Construir una porción de mi casa con elementos que yo tenga en mi lugar. Y creo que si uno tiene esa filosofía de vida, pues esa conciencia de entender cuál es el problema del uso y la extracción de los recursos, debe plantearse esa pregunta clara al momento de desarrollar ese proyecto. Cuando encontramos, Jorge y yo, la tierra y la guadua y nos fuimos encontrando con estos materiales y de cómo volver como a nuestros inicios como personas, como seres humanos, ya eso fue clic, me enamoré de eso totalmente. Cuando entendimos que la arquitectura sostenible era lo que queríamos hacer y nos apasionaba este cuento, fue donde vimos como, listo, ahora sí, ya este es nuestro momento, ya sabemos que las cosas pueden funcionar, que otras personas lo han hecho y quisimos también replicar esa en poder construir nuestra propia casa y enseñarle a la gente que sí era posible. Acá les quiero mostrar uno de los espacios más importantes de la casa y sobre todo el sistema constructivo más importante es el bloque de tierra comprimida. La materia prima que se utilizó para realizarlo estaba aquí mismo en este lugar.
Entonces, lo que podemos ver acá es la materia prima con la cual se construyó gran parte de la casa. De pronto mucha gente lo que ves ahí es un morro, una montaña que antes hay que sacarla. Para mí lo que veo es un producto súper importante y un elemento que nos ayuda a construir casas de manera sostenible. Sacamos esta tierra, la tierra que detectamos que era la mejor, y fabricamos estos bloques de tierra comprimida. No hay emisiones de CO2 al fabricarlos, no hay subproductos de ellos que van a fuentes de agua natural, la elaboración se hace sin el uso de combustibles fósiles, entonces es un bloque mucho más limpio en el uso de recursos y nos garantiza y nos entrega a la casa un alto confort térmico y acústico. La industria de la construcción es de las más grandes en el mundo y son los que más impactan el medio ambiente. En este momento la presión de la industria y las fábricas y las constructoras están casadas con una misma visión. Es un sistema que está basado también en que los recursos que tenemos disponibles son infinitos. El reto que tenemos en este momento frente a ese modelo de construcción convencional, expresar y contarle también a todas las personas que podamos cuál es el error en ese modelo. Cómo la visión está, desde su inicio está mal enfocada. Entonces, enseñando que sí se puede hacer construcción de una manera protegiendo el medio ambiente, construyendo espacios de manera diferente, es el reto que tenemos nosotros como esta primera generación que entra a rebatir ese modelo y a intentar cambiarlo. El problema del modelo de construcción actual viene desde la revolución industrial, donde casi que nos llaman a poblar completamente el planeta y lo que eso genera. Consumir, extraer, construir, llenar ciudades de mano de obra para poder generar toda esta producción. Mi nombre es Carlos Mauricio Bedoya, soy profesor en la Universidad Nacional de Colombia y mi campo temático en el cual me desenvuelvo en docencia e investigación es la construcción sostenible. Las ciudades experimentan un modelo que digamos se ha catalogado de insostenible, no todas, pero sí la gran mayoría. El modelo de construcción, no en su totalidad, pero imperante, es este que está basado en altos consumos de materias primas no renovables, consumos y transportes de agua para potabilización. A su vez, derivado del consumo del agua está entonces los vertimientos o la disposición de aguas residuales y altos consumos de energía, y también a la importación de esas ideas de progreso o de modernidad, de modelos arquitectónicos y constructivos que no obedecen a las lógicas sociales, culturales y ambientales de la región. Es un modelo muy impactado por la economía, pues por el poder tener que vender y vender, generar todos los días viviendas nuevas. Los espacios son cada vez más reducidos. Podemos estar hablando también del síndrome del edificio enfermo, pues ya la gente se empieza a enfermar dentro de las edificaciones. Pero es a través de todas esas presiones que nos genera la vida urbana. Las ciudades latinoamericanas tienen unos problemas de sostenibilidad cada vez más críticos. Las ciudades planeadas son muy pocas, obedece más a la informalidad, a mucha migración, pero además a un flujo heredado de miles de años. Es decir,
En el agua hablamos de que se han tecnificado los procesos, pero el modelo de acueducto romano no ha variado. Es decir, ¿dónde está el agua? La capto, la traslado, la utilizo y boto el agua residual. Ese es el modelo de acueducto romano de más de 2000 años, simplemente que hoy lo utilizamos con más técnica, cuando podríamos tener unos muy buenos usos de agua lluvia. Aquí hay un índice de lluvia muy interesante, porque más del 50% de los procesos que se llevan con agua en edificaciones no requieren que sea agua potabilizada. Entonces, tener por lo menos las baterías sanitarias funcionando con agua lluvia filtrada, estaríamos, digamos, quitándole una tensión hídrica a las conurbaciones interesantísimo, minimizando mucho ese estrés hídrico que comienza a ser ya importante. Debemos ser autocríticos desde la construcción, porque es un ejercicio económico y social tremendamente impactante en el mundo. De hecho, después del agua, lo que más consume en estos momentos la humanidad es concreto. Eso da una dimensión de lo que significa el efecto de urbanización y de infraestructura. Se está planteando un mismo espacio donde los materiales son exactamente los mismos. Concreto, cemento, agregados, arenas, material de playa. Todo eso está basado en que los recursos son disponibles ilimitadamente. Aparte que todo el consumo de materiales está generando demasiados residuos y gases de efecto invernadero, todo el proceso que hay detrás de poner un material en cada lugar. Hoy en día entonces contamos, no en su totalidad, pero sí en su gran mayoría, con hábitats construidos que tienen, en primer lugar, una altísima participación de la minería extractiva a cielo abierto, como quiera, que se abastece de materiales pétreos para confecciones de concreto, ladrillos, en fin. Altos consumos energéticos, no necesariamente basados en fuentes renovables o sostenibles, y consumos de agua de manera poco reflexiva. El problema del modelo extractivista y del modelo de construcción que venimos utilizando es ese poco entendimiento y la poca sensibilidad que tenemos con el futuro de nuestra raza habitando un lugar, ¿cierto? La construcción y la arquitectura sostenible son las que se visten del lugar o se saben vestir para el lugar. Por lo tanto, reconocen las variables climáticas, es decir, todo este entorno ambiental y también el sociocultural, que a veces se deja mucho de lado, pero construir es construir para habitar. A este muro oscuro le dan luego los rayos del sol, se calienta, porque como es oscuro, gana mejor el calor. ¿Por qué no apuntarle a ese modelo tradicional, o ese modelo que venimos trabajando? Yo lo entendí desde mi vida profesional, cuando me preguntaba por qué se copiaba la construcción exactamente igual una a la otra. Porque un edificio lo podía hacer aquí y lo podía hacer en Argentina exactamente igual. Me llevó a pensar cómo no entendemos el lugar donde estamos construyendo y las dinámicas de cada sociedad, cada idiosincrasia, cada forma cultural que afecta el habitar. Entonces, esa es una forma de poder cambiar ese paradigma. Cuando hablamos de vestirse del lugar o para el lugar, si miráramos un mapa mundi en una página, estaríamos hablando de 3 zonas, que son la zona norte, el cordón tropical mundial y la zona austral o sur. Miremos, por ejemplo, la franja tropical. Los países que estén ubicados en esa franja tropical, a diferencia del norte y del sur, no tienen estaciones. No podríamos vestirnos, como diríamos, para un invierno con nieve, pues porque estamos en la franja tropical. La arquitectura y la construcción deberán responder a esas 2 diferencias de altura sobre el nivel del mar y a esa diferencia de precipitaciones o no que haya en estas zonas. La gente tiene un rechazo inicial con la construcción en tierra. Nos hablaban de construcciones de pobres, que la construcción con tierra le afecta el agua, que le afecta un montón de cosas, que no son sismorresistentes.
creo fehacientemente que cada vez hay muchas más personas que estamos entendiendo que ese otro modelo de ir acabando con todo, ir extrayendo demasiados materiales, no es el correcto. Y que por el contrario volver al camino, volver a nuestros orígenes es la manera más fácil y de mayor sentido común que podemos construir y desarrollar nuestras ciudades. Cuando hablamos de arquitectura y construcción sostenible, no necesariamente tenemos que inventarnos desde cero técnicas o materiales o tener que automatizar o depender mecánica, electrónicamente para los proyectos. Inclusive haríamos muy bien o hacemos muy bien en recuperar técnicas y materiales milenarios inclusive como la tierra, como excelente material de construcción, pero obviamente contextualizados a las normas sismorresistentes actuales y a las normas de producto. Entonces digamos que podríamos volver al camino en técnicas y materiales, modernizándolas y contextualizándolas a las exigencias actuales. La ciudad es la llamada porque es aquí, por los altos consumos, por las altas poblaciones, donde está la gran presión sobre los ecosistemas. La construcción es el arte para mí de entender un lugar y poder habitar en él de una manera equilibrada. Nosotros entramos con Jorge a hacer unos proyectos en común porque teníamos una misma identidad, teníamos una misma forma de ver la construcción. Nosotros rompimos el paradigma con los materiales. Lo que siempre estamos buscando son materiales y recursos que se encuentren en el lugar, extraer los productos del lugar, porque van a generar un montón de beneficios tanto en la habitabilidad como en la economía de la vivienda. El éxito de una vivienda sostenible fundamentalmente son dos cosas: habitabilidad, economía y, como lo decimos nosotros, de la cuna a la tumba. Que esa vivienda al final, en su vida útil, cuando la cumpla, se pueda desarmar y se pueda reintegrar donde nació. La tierra, que los elementos orgánicos que utilizamos vuelvan allá y que los otros materiales que escogimos, como el metal, como el vidrio, se diseñe de tal manera que los podamos volver a utilizar en otra parte y no se conviertan en basura. Cuando ya estábamos en la universidad y entendimos que esta era nuestra pasión, la construcción sostenible era hacia lo que queríamos dirigirnos, nos era difícil conectarnos con la gente y poder hacerlos entender que utilizando materiales renovables como la madera, como la guadua, podíamos conservar el medio ambiente porque es un material que se renueva constantemente. Un tanque de recolección de aguas que toda la cubierta, todo el techo, recoge todas esas aguas lluvias en este tanque inferior. Aquí en Jardín, que llueve tanto, toda esa agua lluvia se recoge y se utiliza en la propia casa. Es una eficiencia en la berraca. Ser sostenible abarca un montón de cosas, estilos de vida. Sin ser fundamentalistas, es ser consciente simplemente del espacio, de la tierra, ser amorosos con el recurso. Entonces, ¿cómo construimos a partir de ahí? No necesitamos inventarnos algo demasiado complicado. Es el recurso que tenemos a la mano. Es cómo implementamos ese recurso de manera adecuada para tener un hábitat mucho más saludable. Y nosotros aprendimos en el proceso de construcción de esta casa. Entonces fue mucho más fácil llegar a la gente y conectar con ellos para mostrarles que sí es posible y que las cosas se pueden hacer de otra manera. Si vos pensás, por ejemplo, cualquier actividad humana, tenés que empezar a pensarla de una forma que reduzca esos impactos ambientales. Y uno de los lugares en los que más habitamos los humanos son en nuestras construcciones. Empezar un proyecto, si lo estás empezando, si tienes la fortuna de empezarlo desde cero, sin tener en cuenta esas externalidades negativas que puedes llegar a tener ambientalmente, sería una irresponsabilidad. Cuando nosotros estamos diseñando el hotel, tuvimos que pensar en todos los materiales posibles y en buscar algún tipo de mezcla entre unas cosas que sabemos que no van a ser o no se van a degradar con el tiempo, mientras que otras sí.
La estructura es de concreto, pero las paredes están rellenas de tierra. Entonces dejamos de utilizar una gran cantidad de ladrillos y todas las emisiones asociadas con la fabricación de los ladrillos y con el transporte hasta el sitio de construcción. Es un tema de empezar a balancear lo que tenés en ese momento, también para una construcción sostenible y para una operación, un negocio cuyo centro o cuyo eje es la sostenibilidad. Hay que ser muy realistas, tener en cuenta la tecnología que tenés en el momento, pensar mucho en la operación en el tiempo, porque es una operación a largo plazo, y tratar de balancear. A hoy me doy cuenta que hay una aceptación muchísimo mayor y un entendimiento fácil. Cuando yo hablo a las personas, ellos me dicen, sí, yo te entiendo, yo quiero eso mismo, lo he escuchado, me interesa. Por eso nos interesa tanto empezar a enseñar todo este tipo de cosas que hacemos, porque ahí vamos ganando, digamos, una fuerza en el sentido de que todas las personas están entendiendo ya de qué se trata, lo están interiorizando, inclusive con el tema de los niños. Yo veo que nuestro hijo ya cada vez está diciendo, papá, reciclemos, papá, hagamos esto, papá. Y entonces todo ese tipo de cosas creo que es el futuro y vamos a paso lento, pero por buen camino. Lo que yo sentí en ese momento que me hizo volcar como la mirada hacia este tema de la construcción sostenible es lo que cada vez yo intento generar con mis proyectos y lo que siento en este momento que estamos generando. Hacer las cosas diferentes, pero de una manera muy natural, de una manera muy del sentido común, hasta que no hayan apellidos de la construcción, no sea construcción sostenible, sino que todos estemos en este mismo cuento y cada vez más hablemos de construcción bien hecha, construcción correcta, de la manera que debemos hacer las cosas desde la protección del medio ambiente.